La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos en este domingo 14º del tiempo ordinario, domingo 14, son 34 semanas del tiempo ordinario, o sea que tenemos un gran recorrido aún, no llevamos prisa. Recuerden, estamos en el discipulado y necesitamos aprender, así como cuando vamos a la escuela, que vamos despacio, aprendemos las vocales, después las consonantes, después vamos a aprender a leer, después también aprendemos a sumar, a restar, a dividir, a multiplicar, en fin. Vamos aprendiendo poco a poco, así también es el discipulado. Recuerden que nadie se gradúa, decir, ya terminé. No, esto es progresivo, es sistemático. Esto es hasta cuando Dios nos llame. Ahí sí, entonces podremos decir como San Pablo, he corrido bien mi carrera, he llegado hasta la meta y espero recibir la corona. Y así que ánimo, nada de que vamos con prisa, nada que queremos ya terminar este tiempo, todo despacio, todo con calma. Bien. Vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo. Recuerde que no podemos iniciar nuestro ejercicio sin antes ponernos en las manos del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que abra nuestra mente, que abra nuestros corazones, que abra nuestros labios, que nos dé hambre y sed de la palabra. Vamos a hacer la oración. Hoy, Espíritu Santo, nos consagramos a tu amor, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte hoy, Espíritu Santo, gustar de la palabra, saborearla, estar bien alimentados, bien nutridos de ella. Espíritu Santo, danos el entendimiento para poder comprender la palabra, abre nuestros corazones para vivirla, pero también nuestros labios para comunicarla. Espíritu Santo, hoy venimos ante tu presencia, confiando en tu infinita misericordia, sabiendo que esto que vamos a meditar ahora nos ayudará en este crecimiento de fe. Todo te lo ponemos en tus manos y que sea tu santísima voluntad la que reinará en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos a acercarnos al texto. Recuerde, son 4 preguntas las que hacemos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva el texto? La lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Así que acerquémonos a la palabra de Dios. Vamos ahora, queridos hermanos, a acercarnos al texto. Recuerden, Biblia en mano. Yo siempre le digo, recuerden, Biblia en mano. No se contente solamente con escuchar. El texto para este domingo está tomado del evangelista Marcos en el capítulo 6, versículos del 1 al 6. Fíjense qué fácil, ¿no? Para aprendérselo. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Ahí vamos a encontrar el texto, un revés que Jesús va a tener en su pastoral, pero ya vamos a ver que eso ayudará para dar paso a otra acción pastoral. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 1 al 6. Ahí vamos. Ahora vamos a detenernos, luego allá por la semana 17, vamos a estar leyendo el Evangelio de San Juan y le vamos a dedicar 5 domingos al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Hermosísimo, el discurso del pan de vida. Vamos a meditar porque el Evangelio de Marcos es muy breve. Solo son 16 capítulos y a eso le quitamos los textos de la pasión, entonces queda más reducido. Por lo tanto, para que podamos tener las 34 semanas la lectura de la palabra dentro de los domingos, sobre todo el Evangelio, entonces la Iglesia Madre y Maestra nos regalará 5 domingos para meditar el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Hermosísimo, ya vamos a entrar a eso. Muy bien, entonces con Biblia en mano acerquémonos a la palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Saliendo de allí, se dirigió a su ciudad acompañado de sus discípulos. Un sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos, al escucharlo, comentaban asombrados: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? ¿Y qué hay de los grandes milagros que realiza con sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón?
¿no viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y esto era para ellos un obstáculo. Jesús les decía, a un profeta solo lo desprecian en su tierra, entre sus parientes y su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos enfermos a quienes impuso las manos. Y se asombraba de su incredulidad. Después recorría los pueblos vecinos enseñando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos leído el texto, como siempre suelo decirlo, y como este es un ejercicio que nos ayuda para orar, no me cansaré de repetirlo. Entonces, las veces que sean necesarias, se lee y relee el texto. Y si no se comprendería, entonces se le pide al Espíritu Santo nuevamente para que Él sea el que nos abra el entendimiento para comprender la palabra. Posiblemente los evangelios son un poco más fácil de digerir, pero si tomamos algún salmo, si tomamos alguna lectura del Antiguo Testamento y que quizá no la comprendemos, pidamos al Espíritu Santo. No pretendamos nosotros querer interpretar el texto a nuestra voluntad o a nuestro capricho, porque entonces ya le diremos o haremos que la palabra diga algo que no quiere decir. Entonces, por lo tanto, es pedirle al Espíritu Santo luz, guía, sabiduría para comprender los textos. Fíjense entonces, estamos leyendo y estábamos leyendo el domingo pasado cuando Jesús llega nuevamente donde estaba la gente y ahí lo apertujaban, decía el texto del domingo pasado. Había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y la niña que fue vuelta a la vida también tenía 12 años. Obviamente hay alguna interpretación ahí, los exégetas podrán sacar una interpretación de ese punto de 12 años, que ya sabemos 12 eran las tribus de Israel y 12 serán los apóstoles. Pero bien, entonces la cosa es que se da el milagro de la sanación de esta mujer y la hija de Jairo. Ahí nos habíamos quedado en cuanto él le decía, levántate, ¿se recuerdan? La pastoral de la ternura, podríamos llamar, cuando Jesús toca, ¿no? Primero es tocado por la mujer y se deja tocar por ella, y luego Jesús que toca a la niña. Pues bien, seguido de ese punto de haber hecho esos milagros, ha hecho varios milagros antes. Recuerden, sacó el demonio de aquel hombre de Gerasa, llega, sana a esta mujer, llega y vuelve a la vida a la hija de Jairo. Entonces dice el texto, después dijo que le dieran de comer. Ahí había terminado el capítulo 5. Ahora, iniciando el capítulo 6, dice que Jesús se fue a su ciudad. No dice que era Nazaret, pero ya sabemos que Jesús vivió allí, en Nazaret. Y entonces, saliendo ahí, se dirigió a su ciudad acompañado de sus discípulos. Se va hacia Nazaret. Y yo siempre he puesto un poco de imaginación en el texto, imaginándome a Jesús caminando hacia Nazaret y diciendo, allá está don Pedro que lo voy a sanar. También está María, que también está padeciendo una enfermedad, yo recuerdo, y también voy a hacer ese milagro ahí. Y así, con sueños, con tantos anhelos de llegar a su ciudad para hacer esos milagros. ¿Y qué se encuentra allí? Dice el texto que un sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Habían estado en su ciudad, llega el sábado, llega a la sinagoga. Nos ubicamos en el contexto, es la sinagoga, es día sábado, está ahí varias gente escuchando en la sinagoga, orando, y dicen entonces, muchos al escucharlo comentaban asombrados. Fíjense bien, vamos a usar como paralelo a este texto, como comenzaba el Evangelio de Marcos. Lo encontramos en el capítulo 1, en los versículos de 21 en adelante, ya lo habíamos meditado también. Decía el texto, llegaron a Cafarnaúm y el sábado siguiente entró en la sinagoga a enseñar. La gente se asombraba de su enseñanza porque lo hacía con autoridad, no como los letrados. Fíjense bien, ahí en Cafarnaúm la gente se asombra por la forma en la que Jesús habla con autoridad. Pero aquí, en su ciudad, el asombro va por otra línea. Dice entonces, mucha gente al escucharlo
comentaban asombrados y empiezan a preguntarse, ¿de dónde saca todo esto? Y fíjense bien cómo se refieren a él. No le dicen maestro, no le dicen señor, no le dicen Jesús. La forma casi despectiva de referirse a Jesús. Le dicen, ¿de dónde saca todo eso? A ver, ¿de dónde saca este? No le dicen ni Jesús, este hombre, este señor, este maestro, no. ¿De dónde saca Así como, ¿y esto qué pasó aquí? ¿De dónde saca esa enseñanza? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? Se preguntan ellos. ¿Y qué hay de los grandes milagros que realiza con sus manos? Vean las preguntas que van haciendo. Y empiezan, no es este el artesano, no es este el carpintero. Recuerden que el carpintero no era solamente el que trabajaba con madera, sino el que trabajaba en el artesón, el que se dedicaba al artesón de las casas, ¿no? O sea, no solamente era el que trabajaba con la madera, tenía otro trabajo más amplio. Y entonces, dice, ¿no es este el artesano, el hijo de María? Y empiezan a decirle, ¿y no es este el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Ay, Padre, significa que Jesús tuvo más hermanos. Ya esto lo hemos hablado hasta el cansancio. En el tiempo de Jesús no existía la palabra primos, sino que todos se referían a un solo clan, a un solo grupo familiar. Y entonces los que pertenecían a ese grupo familiar se les llamaba hermanos. Por ejemplo, si mi apellido es Gutiérrez, entonces el clan de los Gutiérrez era los que pertenecíamos a este grupo patriarcal, y entonces todos los que pertenecíamos a él éramos hermanos, así se referían. Primos eran hermanos. Por eso hoy día todavía decimos primo hermano. Cuando se refiere a los hijos de mi tío o de mi tía, decimos primo hermano cuando son hijos de hermanos, ¿no? Entonces nos referimos así, primo hermano. Porque en aquel tiempo era así, hermanos. Por lo tanto, nada que Jesús tenía más hijos. No nos vamos a detener en eso porque eso está ya más que hablado, más que sanado. El tema no va por ahí. Y entonces, dice el hermano de Santiago, y José y Judas, no viven aquí entre nosotros sus hermanas. Ya sabemos a qué se refiere. Repito, no me voy a detener ahí porque no es el punto ese de que si tenía hermanos y dice que eran los hermanos. No, eso no va por ahí el tema. Va más allá. Y esto era porque ellos... Y esto, dice el texto, era para ellos un obstáculo, fíjense bien, era un obstáculo para creer. Ni le pusieron atención a las enseñanzas por estar ahí dudando de lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús les dijo, a un profeta solo lo desprecian en su propia tierra, entre sus parientes y su casa. Ya vamos a ver la interpretación ahora en la segunda parte. Y no pudo hacer allí muchos milagros, solo puso las manos a algunas personas y se asombraba él de su incredulidad, de la forma tan cerrada que tenían. Después recorría los pueblos vecinos enseñando. Aquí un punto clave en esta parte. Después recorría los pueblos vecinos enseñando. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina para comenzar desde ese último que hemos leído ahora, para luego ver qué le podemos sacar de interpretación al texto para nuestra meditación personal. Si nos damos cuenta entonces cómo termina el texto ahora, eso nos va a ayudar para reflexionar ahora. Cuando Jesús no lo reciben ahí, fue la última vez, al menos en el Evangelio de Marcos, que es el que estamos leyendo ahora, la última vez que Jesús va a enseñar un sábado en una sinagoga. La última vez. Ya no se va a dirigir ahí. ¿Qué pasa ahora entonces? Tiene un revés en su pastoral. No todo era victoria. Llega un momento difícil, pero ese momento que ha vivido ahí le va a ayudar entonces a comenzar su predicación a los pueblos vecinos. Y empieza entonces a predicar en todo momento. Ya no es solamente en la sinagoga, ya no solamente los sábados, sino que comienza su ministerio hablando en todo momento. Ya lo había hecho, pero ahora sí con mayor fuerza comenzará a su ministerio a hablarle a la gente, a dirigirse a la gente, no solamente en las sinagogas. Ya vimos lo que sucedió ahí, pues bien, va a otros pueblos. Dice, después recorría los pueblos vecinos enseñando, llevando la buena nueva de salvación. Si esto no han querido, si mi ciudad no ha querido, pues vámonos entonces a otra ciudad. Y es entonces lo que hemos vivido aquí con este texto. Pero antes entonces, fíjense bien, nadie es profeta en su propia tierra. Y eso quizás lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Aunque si leemos la primera lectura,
que se nos regala para este domingo, ahí no solamente se ve la parte negativa, sino la parte positiva. Si bien es cierto, la ciudad no le ha recibido, los suyos no le han querido recibir, pero al menos saben que hay un profeta ahí. Y eso es lo que dice la primera lectura ahora, ¿no? Que si no te quieren recibir, al menos que sepan que aquí hay un profeta. Al menos que sepan que hay alguien que ha hablado con autoridad. Hay alguien que ha hecho milagros y que seguirá haciendo milagros. Si no te quieren recibir, pues bien, pero que sepan que hay un profeta. Y eso es lo que se vive aquí. Si bien es cierto, repito, no lo han querido recibir, pero ellos con claridad lo saben. ¿Y cómo habrá quedado en ellos después de todo lo que Jesús hizo? Porque tenían que haberle llegado noticias de lo que iba realizando. Quizá algunos dijeron, y poniendo un poco de imaginación al texto, decir, ¿por qué nosotros no lo recibimos? ¿Por qué nosotros no le dimos cabida entre nosotros? Y cuántos milagros, cuánto bien ha hecho en otros lugares y nosotros no lo hemos aceptado, nosotros no le hemos permitido hacer los milagros. Y es que hay una gran resistencia y eso lo podemos vivir en todos lados. Eso se vive en la misma familia. Cuando una persona empieza a ir a la iglesia, donde recibe más crítica y donde recibe más oposición, va a ser en la misma casa, en la misma familia. No digo que siempre, no debería ser así más bien. La cosa es que todos como familia vayamos a la iglesia, pero muchas veces suele suceder que cuando una persona quiere vivir en rectitud, quiere consagrarse a Dios, va a encontrar resistencia quizá en la misma casa. ¿Y eso por qué? Porque aquella persona que vive bien su fe, aquella persona que vive rectamente, estorba para el que vive en pecado. Fíjense bien, la persona que vive bien su fe, la persona que cree en el Señor, la persona que se ha consagrado a Dios, la persona que quiere entregarse a Dios día tras día en la oración, en el rezo del rosario, en la Eucaristía dominical, si es posible en la Eucaristía diaria, esta persona estorba para el que vive en pecado. ¿Por qué? ¿Por qué estorba? Porque le hace ver su pecado, le hace ver la maldad en la que vive. Por eso entonces hay que acabar con él. Tristemente, eso es lo que sucede muchas veces, en la misma casa. Pasa muchas veces en la misma casa. Cuando le dicen, mejor llévate la cama a la iglesia, que solo en la iglesia quieres pasar, y a saber que te tenés allá en la iglesia, a saber si es que estás viviendo con el sacerdote, que solo en la iglesia quieres pasar, le dicen muchas veces los esposos a las esposas, que eso duele muchas veces, ¿no? A las esposas, porque dicen, quiero vivir mi fe y mi esposo me sale con eso. Y en fin, hay tanta resistencia. Los jóvenes, muchas veces los papás les ponen resistencia para que vayan a la iglesia. Fíjense bien, quizás hasta los papás quisiera que se llevaran en los antros o en los lugares de fiesta, pero no en la iglesia. Les ponen resistencia en la iglesia, no le dan permiso. Papá, fíjese que hay un retiro. No, no vas a ir. Pero si vamos al fútbol, si vamos a tal lugar, si vamos allá a la fiesta, ahí sí, me dan permiso. Fíjense las cosas, las incoherencias de la vida. Por eso es que nadie es profeta en su propia tierra. Vamos a encontrar resistencia muchas veces en la misma casa. Así que si le has puesto resistencia a tus hijos para que no vayan a la iglesia, piensa, ¿quieres a tus hijos perdidos en el mundo o los quieres sumergidos en la fe y en el conocimiento de Dios? ¿Qué quieres de tus hijos? No pongas esa resistencia. Dejémonos ya de esas cosas del mundo, ¿no? Dejemos que la gracia de Dios reine en el corazón de los que van a la iglesia. Si tú me estás escuchando ahora y quizás no vas a la iglesia y eres uno de los que les gusta poner resistencia, escucha bien, prefieres la mundanidad a la gracia de Dios, prefieres que tus hijos se pierdan a tenerlos en la iglesia, prefieres que tu esposa ande allá metida en chismes y en comentarios y en tantas cosas del mundo, o que se encuentre con el Señor día tras día, prefieres que tu esposo esté allá con una cerveza, con mujeres o lo que sea, o los quieres en la iglesia. Habría que pensarlo, habría que pensar ese punto. Pues bien, entonces hay resistencia, no pudo hacer muchos milagros, la gente, la incredulidad de la gente. Qué triste es encontrarnos con esa incredulidad, pero para no caer en ello, porque nos puede pasar, tarde o temprano nos puede pasar a todos esa incredulidad, tanto haberla vivido en cuanto a que no nos crean, como también haberlo usado para algún familiar o alguna persona. Dudar que alguien ha cambiado, dudar que alguien quiera hacer un cambio en su vida. Por lo tanto, pidámosle a Dios la gracia de la fe, como lo hemos escuchado el domingo pasado, para no caer en esos errores, para dejar que el Señor vaya haciendo la obra en nuestros corazones, para permitir que el amor de Dios se manifieste en nuestras vidas como
pues lo podemos experimentar cuando nos acercamos al Señor, cuando estamos con Él, como Jesús lo vivió luego cuando se fue a otros pueblos vecinos, cuando sí la gente le aceptaba, cuando sí la gente se alegraba y se llenaba de gozo al recibirle. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Este tercer punto ya es la oración. Y aquí entonces, queridos hermanos, pidámosle al Señor la gracia de dirigirnos a Él con esa confianza, sin incredulidad, sin dudar, sin decir, ¿será que el Señor me va a poder ayudar? Como quizá le pasó a los de su ciudad. No le cerremos nosotros las puertas al Señor Jesús, al contrario, abrámosle el corazón para que el Señor pueda hacer la obra en nuestras vidas. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, venimos ante tu presencia después de haber escuchado este texto, este revés que has vivido en la pastoral, que quizá es lo que muchas veces nos toca vivir a nosotros en la casa, en las comunidades, en las parroquias, en los trabajos, en los lugares pastorales, nos toca tener esos revés. Muchas veces tenemos y nos encontramos con situaciones difíciles, pero si tú lo has vivido, quizá nosotros tenemos que tener esa fuerza, no ese consuelo, no, Señor, sino la fortaleza. Es decir, si tú has hecho la fuerza y has salido adelante en este momento de adversidad, también nosotros lo vamos a lograr. Si tú, ¿por qué nosotros no? Si somos tus discípulos. Así que, Señor, danos la fuerza, que no desmayemos ante los ataques, que no desmayemos ante la incredulidad de la gente, que no desmayemos nunca ante las situaciones de la vida. Al contrario, que tengamos la fuerza y el coraje para seguir adelante, a poder buscar estrategias pastorales, a buscar estrategias en nuestra familia, cómo evangelizarles, a encontrar estrategias claras y buenas para llevar el mensaje, tu mensaje, a nuestra familia, a nuestros lugares de trabajo, a los lugares de pastoral, llevar tu mensaje siempre, Señor. Que sí, vamos a tener resistencia, pero todo eso está llevado de la mano tuya, y si tú has comenzado esta obra buena en nosotros, la sabrás llevar a feliz término. Señor Jesús, en tus manos queremos colocar nuestras vidas. Te pido por aquellos hermanos que ahora están viviendo esa resistencia. Te pido por estos hermanos que quizá ahora están viviendo momentos difíciles porque no pueden acercarse a la iglesia, porque se lo prohíben sus papás, porque se lo prohíben sus esposos, sus esposas, porque se lo prohíben sus familiares y porque reciben burlas. Ayuda a estas familias para que comprendan que lo mejor que puede haber en el corazón de un ser humano, de una familia, es tenerte a ti, Señor, tenerte a ti en nuestra vida. Por lo tanto, fortalece la fe de estos hermanos que pueden vivir dificultades y persecución, y que esto no les debilite en su fe, sino que puedan crecer firmemente en tu amor. Todo te lo ponemos en tu mano, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Ya este es el último punto de nuestra lectura divina, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto, ya es comprender que vamos a tener dificultades en nuestra familia, sobre todo, o en los lugares donde nos llevamos, en la comunidad, en las parroquias, en los lugares de trabajo. Vamos a encontrar esa resistencia. Cuando queremos vivir nuestra fe de forma real y auténtica, vamos a encontrar resistencia. Pero no desmayemos, pidámosle a Dios la gracia de seguir adelante, de tener ese ímpetu, de seguir adelante, de mostrar que Dios está con nosotros, y como siempre decimos, citando a San Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Por lo tanto, no desmayemos. Jesús encontró una estrategia ante lo que le tocó vivir, encontró una estrategia y se fue a otros lugares. No dijo, ay, pobrecito de mí, mire que no me quieren en mi ciudad, mejor me voy para mi casa, encerrarme allá, seguir trabajando con la madera. No, no dice eso. Sigue adelante en la evangelización. Por lo tanto, nosotros busquemos también vías para llegar a transmitir el mensaje de salvación que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Así que nada de miedos, nada de echarnos hacia atrás. El discipulado no es para la cobardía, sino para la valentía de saber que tenemos que anunciar a tiempo y a destiempo la buena nueva de salvación. Bendiciones para todos.